Buenas, bienvenido al Profe Show, aquí al segmento con su servidor Garner y Roger. Tienen tiempo ya de vernos aquí, siempre sirviéndole a ustedes, trayéndole la palabra de Dios. Y Garner, hoy yo quiero hablar, o queremos hablar, sobre el Papa. Okay. Quizás, Garner, uno de los líderes religiosos más conocidos o más popular del mundo. Sin duda lo es. Del mundo religioso. Sí, verdad. Es tan tal, Garner, que algunos piensan que él es la voz de Dios sobre la tierra hoy en día. Y lo que queremos hacer hoy en día es, ¿qué la Biblia nos dice sobre el Papa o sobre estos líderes que se exaltan son exaltados en ciertas religiones? Roger, quizás debemos hacer el punto aquí que no es nada personal. Sí. Personalmente, para mí, el Papa Juan Pablo II era un héroe. Sí. Yo le admiro a él como individuo. Estamos hablando del problema con el sistema. El sistema es donde está la falta. Y no es solamente en el catolicismo. Muchos grupos religiosos tienen sus presidentes. Una vez, Roger, yo pude saludar el presidente de los Testigos de Jehová sin darme cuenta que era él. Pero otros más se dejan dominar por un solo hombre. Ha habido una serie en un canal sobre el Scientology, no sé cómo sería en español, pero un hombre manda en ese grupo religioso. Sí. Es el sistema que es el problema. Exactamente. Y aunque vamos a usar el Papa como ejemplo, realmente esto existe en otros grupos también. ¿Verdad? En maneras grandes, pero también en maneras pequeñas. ¿Verdad? Y vamos a ver esto. Vamos a ver tres cosas. Primeramente, vamos a hablar del título. Okay. El Papa. Es interesante, Garner. Ese nombre, su nombre significa el Padre. Sí. Es una manera de decir papá o padre en latín. Y es interesante, Garner. Este nombre contradice las mismas escrituras. Es verdad. Ese título contradice las mismas escrituras. En Mateo capítulo 23, cuando Cristo estaba hablando con los fariseos, él dijo en el 6 al 12, no sé si lo tiene ahí, Garner. Sí, lo tengo. Mateo 23 del 6 al 12. Muy bien. Dice, hablando de los fariseos en particular, dice, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Exactamente. Ahí mismo Cristo dice que a ninguna persona nosotros debemos llamar Padre. El único Padre que nosotros tenemos es nuestro Padre celestial. Sí. Una cosa, no está hablando aquí de llamar, está hablando de título religioso. Sí. No es malo que llamemos a nuestros padres en la carne, papi, o algo así, pero como título religioso, y que es lo que Jesús tiene en mente, está completamente prohibido. Sí, y es interesante, Cristo dice, el que es el mayor de vosotros, él acaba esta conversación, dice, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que sea humillado será enaltecido. En otra palabra, estos títulos es una manera de exaltar al hombre más allá de lo que debe ser exaltado. Verdad. El líder religioso debe ser un servidor. Y cuando se usan títulos como el Papa o reverendo o el pastor de la iglesia, realmente la persona se está exaltando en vez de exaltar a Dios y ser servidor del pueblo. Roger, no es el único título, hay un montón de otros títulos, algunos peores para mí que Papa. Sí. El vicario de Cristo sobre el mundo, etcétera, como toma el lugar de Cristo aquí en el mundo. Sí. No hay nada de eso en la Biblia. Debemos ser humildes y evitar esto según la Biblia. Exactamente. Pensemos también, Garner, en esta idea también. Y es la adoración o los homenajes que se le hacen al Papa. No sé si alguna vez usted ha visto en la televisión, o quizás usted ha estado presente cuando el Papa va a visitar a un lugar. ¿Y qué toda la gente está haciendo, Garner?
Bueno, están hingándose la rodilla delante de él, están rendiéndole homenaje de varias formas. Exactamente, casi como adorando al Papa. Y es interesante, esto es otra cosa que la Biblia condena. Es interesante, la condena por medio de ejemplos. Hay varios ejemplos en la Biblia. En Hechos capítulo 10, cuando Pedro fue a predicarle la palabra a Cornelio, Cornelio pensaba que Pedro era Jesucristo y se tira y comienza a adorarle. Y Pedro le dice en Hechos 10:26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Aquí está uno de los apóstoles, y cuando una persona le rinde ese tipo de culto, se tira delante de él, él dice, no, yo soy un hombre igual que tú. Y si un apóstol como el apóstol Pedro dijo, no me rindan ese tipo de culto, yo soy un hombre igual que ustedes, ningún hombre debe aceptar ese tipo de adoración o de homenaje. Un dato interesante es que según nuestros amigos católicos, Pedro era el primer papa, Sí. pero él no aceptó lo que el papa acepta hoy en día. No fue tan atrevido como aceptar tan eso. atrevido, Sí. ¿verdad? También, no solamente Pedro, pero el apóstol Pablo hizo lo mismo en Hechos capítulo 14, cuando un grupo de gentiles querían adorarle y sacrificarle. Y él dice, la reacción la vemos, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os conviertan al Dios viviente. En otra palabra, Pablo dice aquí, no nos rindan culto a nosotros. Nosotros venimos a predicarle para que ustedes dejen esas cosas. Sí. Ni Pedro ni Pablo aceptó adoración. Y de igual manera, uno de los problemas con el Papa y quizás con otros hombres en el mundo religioso, aceptan homenajes de esta manera, y no debe ser así. Eso es contrario a la palabra de Dios. Es así. Gardner, como a usted le gusta decir, un puntico aparte. Okay. Es interesante. Pedro no acepta adoración, Pablo no acepta adoración. Sí, ¿qué ustedes piensan? Hay personas hoy en día que le prenden velas a San Pedro, le prenden vela a San Pablo. ¿Cómo se sentiría Pedro y Pablo de que le estén prendiendo vela y adorándole a él y orándole a ellos? Estarían escandalizados. Exactamente. Aquí se rompen el vestido por escandalizado. Son una aplicación para ustedes, y es, Dios no está agradado de eso. Y esas velas a San Pedro, esas velas a San Pablo, bótenla. Dios se agrada de que lo busquemos a Él por medio de Jesucristo. Amén. Otra cosa, Gardner, y es esto, y es la posición del Papa. Okay. Muchas personas argumentan de la Biblia de que el Papa está en esa posición porque Dios lo ha puesto ahí. Sí. Pero vemos que realmente esta posición contradice lo que la palabra dice. Pero muchos usan Mateo capítulo 16 para argumentar de que Pedro es el primer papa, y después para decir deben existir papas hoy en día. ¿Verdad? Y yo quiero que solamente analicemos este versículo rápidamente, y para que ustedes piensen y decir, ¿está enseñando esto que Pedro es el papa? ¿O está enseñando esto de que el enfoque debe estar en Cristo? Gardner, ¿quiere leernos aquí Mateo 16 del 15 al 20? Muy bien. Dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. So aquí Pedro confiesa de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos.
¿Quién es la roca? ¿Pedro o Jesús, el Hijo de Dios? Y para mí que cuando vemos quién Pedro es y cuando vemos la importancia que se le da a Jesús en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que la roca realmente es Jesús, el Hijo de Dios. Pedro, ningún hombre es suficientemente fuerte para ser el presidente de la iglesia, para ser el representante de Dios en la iglesia. Solo Cristo es la roca en la cual tenemos que fundarnos nosotros. Un puntito más a determinar, Roger. Hay que admitir que Cristo sí le dio ciertas responsabilidades a Pedro. Pedro era un gran ejemplo. A Pedro a él le fueron dadas las llaves del reino en 19 y a todos los demás apóstoles también. Pero ¿quién predicó el primer mensaje en el día de Pentecostés? Fue Pedro. Sí. Pedro era muy importante en el plan de Dios, pero un ser humano. Hay una sola roca, es Cristo. La verdad que Él es el Hijo de Dios. La razón por que ustedes están diciendo, ¿y por qué están hablando sobre esto? Porque esto es importante. Y es porque el enfoque debe estar en Jesús y su palabra. ¿Verdad? Y no en ningún hombre. Nosotros tenemos que buscar a Jesús por medio, no de hombres. Ningún hombre nos va a poder llevar a Jesús. Necesitamos a Jesús y su palabra si queremos llegar a Dios. Vamos a invitar a la gente, Roger, a buscar a Jesús en la palabra de Dios con nosotros. Nos reunimos en Manhattan, 139, ¿no? Es la calle 139, el número 508, calle 139. Estamos cerca de City College. Nos reunimos los domingos al mediodía y los miércoles a las 7. Sí. Y ahí lo queremos conectar con la palabra de Dios. Por favor, si tienen alguna pregunta, llámenos al 407-453-4289. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar estos mensajes y llámenos si lo podemos ayudar en cualquier cosa.